Muy buenas tardes, comunidad unadista. Mi nombre es Emily Stant, soy estudiante de psicología de primer semestre y el día de hoy les voy a hablar sobre la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, comencemos definiendo un término con el que sé que tal vez muchos no están familiarizados y algunos otros tal vez ni siquiera lo han escuchado alguna vez en su vida: la violencia ginecobstétrica. Este tipo de violencia se da durante la atención del embarazo, tanto en el parto como el posparto, y esta puede ser tanto de carácter físico como de carácter psicológico. En cuanto a la violencia física, están las prácticas invasivas, tales como lo es la episiotomía no consensuada o el suministro injustificado de medicamentos, y las faltas de respeto a los tiempos del parto. Y por otro lado, está la violencia psicológica, que es la más común y normalizada. En la violencia psicológica es cuando las mujeres en este proceso de traer una vida al mundo se deben enfrentar ante humillaciones, trato deshumanizado y discriminación por parte del personal médico. Y lo más triste de esta problemática es que a día de hoy las mismas afectadas por el problema no saben que están siendo violados sus derechos. Entonces, lastimosamente, este tipo de violencia, a pesar de que sea tan común y sea practicada con tanta regularidad, sigue siendo un problema muy desatendido y del cual aún no se habla como debe ser hablado, ni se es tratado como debe ser tratado. Entonces, esto es debido a la falta de educación e información. Esta problemática social presenta una traba muy grande en cuanto a su desarrollo, ya que vivimos en una cultura en la que la mujer hoy por hoy sigue siendo vista como un objeto de reproducción. Es por esto que el personal médico se vuelve más difícil para educarse y que éste acepte que la mujer no es un objeto reproductor. Por tal motivo surgen diferentes frases fuertemente inhumanas por parte del mismo personal médico, como usted no ayude, puje, o deje de quejarse y empieza a pujar, que así su hijo no va a nacer, o si no, si el bebé no nace es porque usted no colabora. Estas representan agresiones verbales y psicológicas que afectan la autoestima de la madre y son situaciones por las que considero que ninguna mujer debe pasar bajo ninguna circunstancia. Otro tema del cual considero que es necesario hablar es el embarazo temprano y las consecuencias injustificadas por las que debe pagar la adolescente en cuestión. La Universidad Industrial de Santander demostró que las víctimas de violencia psicológica suelen ser en mayor medida las madres adolescentes, a quienes se les reprimen los sentimientos de dolor, angustia y miedo durante el parto. Y reciben comentarios diariamente tendientes a juzgar su situación. Por lo tanto, reciben frases como: ¿quién la mandó a abrir las piernas? Ahora aguántese. O si no, esto le pasa por ponerse de brincona. O si no, no sabe lo que le espera. Son frases fuertemente juzgantes que yo considero personalmente que son una total falta de respeto y falta de ética profesional, con las que hasta yo misma me he topado al requerir servicios de salud sexual y planificación. Por lo tanto, estas ejercen una fuerte presión sobre la mujer, teniendo que enfrentar este maltrato y en algunos casos hasta violencia física obstétrica en uno de los momentos más importantes de su vida, el parto. Este conjunto de prácticas que encierran diferentes maltratos, tanto físicos como psicológicos, por la omisión por parte del personal de la salud del consentimiento informado, es decir, que la madre en cuestión no está completamente informada de qué está sucediendo con su cuerpo, es una total violación a los derechos de la mujer. ¿Por qué? Porque es muy común que el personal médico omita información o haga procedimientos a la mujer sin que ésta tenga el consentimiento total de qué está sucediendo. Hay ocasiones en las que la mujer ni siquiera sabe qué está pasando, lo cual es una completa violación a sus derechos. Otro caso importante en este tema es el maltrato verbal y psicológico. Esta es una problemática que atenta cruelmente a la mujer en el proceso, ya que ante las manifestaciones de dolor, la madre durante el trabajo de parto, los reproches, las críticas, los comentarios inapropiados, la violación de privacidad, como lo es el no garantizar la privacidad cuando se le van a hacer tactos vaginales o exploraciones, las cesáreas innecesarias y las faltas de respeto a la decisión de la mujer, el maltrato físico y emocional,
degradando, juzgando a las mujeres y adolescentes en etapa reproductiva. Estos actos generan daños en mujeres con capacidad de reproducirse desde el momento en que deciden planificar hasta el momento en que requieren asistencia médica después del parto. Y es que no sé en qué momento ser mujer se convirtió en una condena o en un pecado, pero lo más importante al enfrentar este tema es reconocer que esto no es nuevo, sino que en la actualidad ha tomado más relevancia gracias a esas valientes mujeres que han decidido alzar su voz y exigir que este problema sea atendido y solucionado. En los últimos años, las cifras han hablado por sí solas. Hablemos de las cesáreas. Esta es la problemática más grave en cuanto a la omisión de protocolos por parte del personal médico. Empezando por las cesáreas, una declaración publicada por el Departamento de Salud Reproductiva e Investigación por la Organización Mundial de la Salud propone lo siguiente. Desde 1985, los profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe oscilar entre el 10 y el 15%. También desde entonces, las cesáreas son cada vez más frecuentes, en países desarrollados como en países en desarrollo. La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la morbilidad materna y perinatal. Sin embargo, no están demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario, como en cualquier otra cirugía. La cesárea está asociada a riesgos a corto y largo plazo, que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar la salud de la mujer y del neonato, así como cualquier embarazo futuro. Estos riesgos son mayores en las mujeres con escaso acceso a una atención obstétrica integral. Entonces, dejando estas bases claras, es insólito que en países latinoamericanos como Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, la tasa de cesárea ronde por el 53%, cuando se supone que la tasa ideal no debe superar el 15%. Y es que este problema no tiene pierde en cuanto a su raíz. No es ningún secreto que en Colombia el sistema de salud tiene muchas falencias en cuanto a su organización y atención. Pero no es aceptable, ni en lo más mínimo, que más de la mitad de los nacimientos en Colombia sean bajo un procedimiento quirúrgico por razones de interés capital. Así es, la presión comercial que esta representa en el mismo personal médico asusta y me deja cada vez con más dudas en cuanto al valor que representa la salud y la integridad de la mujer en nuestra sociedad actual. La vida no vale unos cuantos pesos para una clínica. Según un artículo publicado por Juan Gosaín, el 21 de mayo de 2020 para el periódico El Tiempo, hace 27 años, cuando se promulgó la Ley 100, de cada 100 partos en nuestro país, se practicaban 80 por métodos naturales y los otros 20 por cirugía. Es decir, que solo 1 de cada 4 eran una cesárea, mientras que en 2013 esta cifra se disparó casi que cuadriplicando la cifra inicial. Con esto podemos concluir que Colombia tiene un desnivel descaradamente notable en cuanto a la tasa de partos naturales y procedimientos quirúrgicos, por lo que cabe aclarar que no somos los únicos que vivimos esta problemática, fuertemente desatendida. En América Latina se lleva la bandera en cuanto a la violación de derechos de la mujer. Los 5 países con más altos índices de cesáreas en el mundo actualmente son: en primer lugar está República Dominicana, con un 58%. En segundo lugar, encontramos a Brasil con un 56%. En tercer lugar, Venezuela con un 54%. Y en cuarto lugar aparece Colombia, con un 53%. Y en quinto está Chile con un 48%. Números que nos dejan con la boca abierta, teniendo en cuenta que la tasa aceptable por la OMS es de un tan solo 15%. Y tal vez se pregunten, ¿por qué tanto revuelo por una cesárea? La respuesta clínica ante esta pregunta es de fácil respuesta. Las mujeres que pasan por este proceso sufren el riesgo de contraer una infección después del procedimiento, médicamente conocido como endometriosis. También corren el riesgo de contraer una hemorragia después del parto. Y también no hay que dejar por fuera de la lista esta posible complicación como lo es los coágulos de sangre, que si no se manejan a tiempo pueden desarrollarse dentro de una vena y dejar consecuencias potencialmente mortales para la madre en cuestión. En fin, es una cirugía como cualquier otra y representa un riesgo mortal, por lo que es una completa falta de responsabilidad social hacer la práctica de estos procedimientos sin necesidad alguna. Y créanme, ya lo vimos anteriormente, las cifras no mienten. No hay justificación para estos procedimientos médicos.
que representan un alto riesgo para las madres. Para finalizar, quiero dejar en claro que la violencia obstétrica no solo deja consecuencias a nivel físico, también deja consecuencias y genera un impacto psicológico en las mujeres. Esto produce que las mujeres que demandan servicios de salud las dejan en consecuencias nefastas, porque las víctimas de la violencia obstétrica terminan con secuelas permanentes en su salud física y emocional, tanto que han llegado a experimentar estrés postraumático, tomar la decisión de no volver a tener hijos y tomar la decisión de no volver a recibir asistencia médica, y hasta casos relacionados con la mortalidad materna. Y sí, por violencia obstétrica. Por lo tanto, esos casos en los que la víctima muere por violencia obstétrica nos dejan pensando, esta violencia debe ser atendida y existe, y merecemos recibir un trato óptimo y justo por parte del personal médico.